Bueno, vamos a compartir una porción de la Escritura el día de hoy, dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos ayude a poner un corazón dispuesto para que recibamos el mensaje el día de hoy, ese mensaje que Él quiere darnos a través de este humilde siervo. Hoy vamos a estar compartiendo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor, el que escribe en esta carta, muchas son las especulaciones sobre quién escribe esta carta. Muchos dicen que es el apóstol Pablo, otros dicen que puede ser Apolos o cualquiera de los apóstoles, pero a ciencia cierta no se sabe hasta ahora quién escribió esta carta. El escritor nos habla aquí de la palabra de Dios. El hombre es conocedor, el escritor es conocedor de la palabra de nuestro Dios y nos dice que la palabra de Dios es viva, que tiene vida y que es eficaz. Fíjate cómo dice el que escribe, y el Señor Jesús nos lo corrobora, nos lo había dicho en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 63 del Evangelio de Juan, en el capítulo 6 nos dice el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor nos dice que las palabras que Él ha hablado, las palabras que habló el Señor son espíritu y son vida. Y el Señor nos dejó su palabra para que nosotros vivamos conforme a ella y prediquemos y hablemos de la palabra de Dios, que no seamos nosotros llevando un evangelio, que no haya, si alguno viene llevando un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Y entonces nosotros nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, esa palabra que dice nuestro Señor Jesucristo, que son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Ahora bien, ¿qué quiere decir que es más cortante que toda espada de dos filos? La palabra que habló nuestro Señor Jesucristo la hablaba siempre en lugares abiertos. Inició su predicación del evangelio a exponer su palabra en la sinagoga, leyendo el libro en Isaías, el libro de Isaías. Inició el Señor leyendo allí. Entonces empezó a exponer su palabra y nos dice que la palabra que Él nos dio es espíritu y son vida, que la carne para nada aprovecha, que el espíritu es el que da vida y que la palabra de Dios es viva, dice el que escribe aquí en la carta a los Hebreos. Entonces nosotros cuando predicamos el evangelio, predicamos la palabra de Dios, que ella es la que va a hacer efecto en el hombre, ella es la que va a ir al corazón, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿Qué vamos a oír para que nuestra fe sea colocada? La palabra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos palabra de Dios, la palabra va a hacer efecto en cada uno de nosotros. Por eso es que dice también el escritor que cuando nosotros oigamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones, que pongamos un corazón dispuesto, que pongamos un corazón con disposición a escuchar, a recibir lo que el Señor tiene para nosotros, porque su palabra, la palabra de Dios, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense bien, hasta partir el alma y el espíritu. Alma
y espíritu. Penetra la palabra de Dios hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los huesos, los tuétanos. Hasta allí se mete la palabra de Dios en nosotros, se introduce dentro de nosotros hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu. Separa el alma y el espíritu. La palabra de Dios se mete en nuestros tuétanos, en nuestros huesos, y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que discierne las intenciones del corazón del hombre. Porque nosotros podemos profesar tantas cosas, decir tantas cosas o tratar de actuar de alguna manera o de distinta manera, pero la palabra de Dios, la palabra es la que hace en nosotros el efecto que el Espíritu busca transformar, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 119. Vamos a estar leyendo el Salmo 119, verso 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es la que guía mi caminar. Cuando yo ando en tinieblas, o cuando andaba en tinieblas, o cuando ando caminando en un mundo de tinieblas, la palabra de Dios es la que va a alumbrar mi camino. Es la lámpara que alumbra el camino por donde voy. Ella es la lumbrera, ella es la que alumbra mi caminar. Y cuando yo ando conforme a la palabra de Dios, me voy a distinguir, o voy a ser ejemplo para las demás personas, y las demás personas van a ver la realidad que hay en mí cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios. Y ese cambio que el Señor quiere hacer en nosotros, lo va a hacer por intermedio de su palabra, porque ella es la que penetra en nosotros, entra a nuestro interior. Por eso es que fíjate lo que el apóstol Pablo le escribía en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 1, dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, el apóstol Pablo le estaba pidiendo aquí a los tesalonicenses que oraran porque la palabra de Dios corriera, porque la palabra de Dios fuera predicada y llegara por todos los lugares, y que hiciera el mismo efecto para que sea glorificada en los demás, así como fue en la iglesia que estaba allí en Tesalónica. Aquella iglesia que era una de las iglesias ejemplo que el apóstol Pablo ponía como ejemplo en muchas ocasiones, y que la palabra de Dios hizo el efecto deseado en ella, en la iglesia de Tesalónica. Entonces él le escribía: hermanos, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Por eso es que nosotros le pedimos a los hermanos que oren por nosotros, aquellos que de alguna manera Dios nos ha dado la oportunidad de predicar su palabra, de llevar las buenas nuevas de salvación. Les pedimos a los hermanos que oren por nosotros para que Dios nos dé el denuedo y podamos predicar, podamos llevar el mensaje de forma correcta, sin corromper el mensaje, porque el que da vida, la que da vida, la que es viva y eficaz, es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Muchos han desviado el mensaje. Muchos en estos tiempos han desviado el mensaje, el verdadero mensaje de parte del Señor. A los que nos envía el Señor es a predicar su palabra. Muchas veces vemos por allí predicaciones que van contrarias a la palabra de Dios, cuando nosotros somos enviados a predicar la palabra de Dios.
esa que es viva y que es eficaz